Hola, buenas noches tengan todos ustedes. Soy el doctor David Vallebueno. Estaré esta noche coordinando la sesión interhospitalaria del Colegio de Otorrinolaringología de Jalisco. Agradezco al doctor Sardá su presencia y vamos a iniciar con el caso que corresponde al Centro Médico de Occidente. Nos lo van a presentar la doctora Calderón y la doctora Priscila Mariscal de este hospital. Bueno, los invito a todos a que estén perdón, muy atentos del caso y bueno, recuerden que este tipo de sesiones es para su aprendizaje y entonces es importante que estén activos y no tanto esperando las preguntas. Siendo así, empezamos y le cedo la palabra a la doctora Calderón. Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy la doctora América Calderón, soy residente del segundo año del Hospital Centro Médico Nacional de Occidente y acompañada de la doctora Priscila Mariscal, residente de primer año, vamos a dar el caso clínico de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Muy bien, ¿todos ven mi pantalla? Sí. Muy bien. Sí, bueno, sí se ve. Comenzamos entonces. El día de hoy vamos a presentar el caso clínico de un masculino de 67 años de edad, casado con preparatoria, originario de Michoacán, residente de Guadalajara, con carga familiar de diabetes mellitus. Su madre finó por cáncer cervicouterino, el resto negado. De los personales no patológicos, pues ninguno de relevancia. De los patológicos tiene hipertensión arterial sistémica y también tiene hiperplasia prostática benigna. Solamente ha tenido una cirugía de mano izquierda y es alérgico al levofloxacino. El padecimiento actual, él inició en marzo del 2020 con parálisis facial izquierda. Acudió con un médico particular, quien otorgó nada más 10 sesiones de rehabilitación. Posteriormente no le dio seguimiento. El paciente refiere presentar mejoría, sin embargo, en abril del 2020 presenta otalgia izquierda, plenitud óptica, tinnitus, hipoacusia y vértigo. Hasta julio acude a valoración con un otorrino particular, quien le da tratamiento con betametasona, ibuprofeno, pues sin presentar mejoría. Hasta el 19 de agosto acude con un nuevo otorrino, quien le da tratamiento con cefuroxima. Al no ver mejoría, pues le cambia a trimetoprim sulfametoxazol y ceftriaxona por 5 días. Le solicita una tomografía simple de oídos y mastoides y por hallazgos recomienda acudir al Instituto Mexicano para seguir con su protocolo. Él hace todo el protocolo de envío y llega con nosotros por primera vez en junio del 2021. ¿Tienen alguna duda de los antecedentes o del padecimiento actual? No sé si a alguien le interesaría tener un poco de información acerca, por ejemplo, no sé, sobre todo los R1, que son los que se van iniciando en las cuestiones clínicas. ¿Qué datos les interesaría saber, por ejemplo, de la hipoacusia o qué datos les ayudaría para saber si la hipoacusia es conductiva o algo neurosensorial, dependiendo del área en la que ustedes creen que está esta patología causando afección? Y dos, también me parece que sería importante que alguien preguntara acerca de los datos del vértigo. Digo, en la semiología del vértigo es importante que ustedes determinen si ese vértigo está asociado, si ese vértigo es central o es periférico, o tal vez podría ser la coincidencia, que no lo creo, pero de algo coexistente, no sé, un vértigo postural, por decir algo, con este tipo de patología. Entonces, no sé, me gustaría que tal vez los compañeros del ISSSTE hagan un poco más de semiología acerca del vértigo y los compañeros del Hospital Civil acerca de qué les interesa saber acerca de otros datos como la hipoacusia. ¿No hay nadie del ISSSTE? Del 20, del Valentín Gómez Farías. ¿O alguien del Hospital Civil? Bueno, pues... Que lo escriban en el chat, si no se animan. Sí, si les da pena hablar, pues escríbanlo.
Bueno, por ejemplo, ya dado el entusiasmo de los compañeros de los otros hospitales, digo, esto es importante porque un día estarán solos en la consulta y querrán haber estado en estas sesiones para tratar de dilucidar y tal vez no ser ese otorrino que no dio atención a tiempo. Pero bueno, doctora, ¿el paciente le refirió en algún momento, por ejemplo, egofonía? Sí refirió a egofonía. No recordaba él como tal cómo había sido la progresión de la hipoacusia, solo refería a mucha plenitud óptica y sí refería a egofonía. Ok, ¿había algún patrón de discriminación fonémica en cuanto a la pérdida, como para que ustedes pensaran que era algo progresivo, algo más relacionado como por ejemplo una presbiacusia o algo que haya desencadenado un proceso más agudo del lado afectado? Por ejemplo, que fuera algo parecido, por ejemplo, una hipoacusia súbita de ese lado. Sí, no lo describió como una súbita, pero tampoco fue de una evolución larga. O sea, durante los primeros de marzo a julio que se atendió, que él presentó esta sintomatología, pues. Y no recordaba de haber sido de un día para otro. Ok, y en cuanto al vértigo, ¿el vértigo era persistente o era episódico? El vértigo era episódico y no lo relacionaba con la postura. ¿Había algún movimiento, algún agente desencadenante, por ejemplo, no sé, agacharse, o simplemente era algo como paroxismos? De repente él estaba y se mareaba o tenía los episodios de vértigo. Mencionaba que era sobre todo al despertar y no lo relacionaba con ninguna otra cosa, pues. Ok. ¿El vértigo tenía síntomas acompañantes? No estaba asociado ni a náuseas ni vómito y no se acompañaba de pues cefalea ni de sensación de inestabilidad postural. ¿Y el paciente tenía ataxia o algo que preocupara durante los ataques de vértigo? No referido por el paciente y no, o sea, no tenía como eso de dato, solo mencionaba la sensación vertiginosa episódica, pues. Ok, ¿cuánto duraban los eventos? De ese dato no lo tengo, doctor, creo, porque no lo mencionó el paciente. Ok, muy bien. Gracias. No, aquí. Bueno, si no hay ninguna otra duda, continuamos. Vamos con la exploración física. A la inspección general, pues el paciente en una edad aparente similar a la cronológica y pues no se observaba tampoco lesiones, nada más unos nevos que él mencionaba llevaba de larga evolución, no había tenido cambios aparentes en estas lesiones cutáneas en varios años, entonces no se le dio como mucha relevancia y no tenía como tampoco alteraciones en la simetría aparente. A la otoscopía, pues una otoscopía derecha normal, una membrana timpánica íntegra, y a la otoscopía del lado del oído izquierdo, no se podía, tenía el conducto auditivo colapsado, no se veía una lesión dependiente del conducto auditivo, sino más bien como que estaba colapsado y no se podía observar la membrana timpánica. En las rinendoscopías se visualiza un espolón en área 4 derecho y una deflexión septal izquierda semiobstructiva. El paciente no refería síntomas nasales ni la mucosa pues se veía aparentemente normal, un poco hiperémica hacia la nasofaringe, pero sin lesiones aparentes. En la orofaringe, la úvula estaba central, las amígdalas eran grado 2, no tenía reacción periamigdalina ni exudados, pared faringe posterior libre, sin descarga posterior, y los órganos dentales en regular estado de higiene y conservación. La exploración de los pares craneales, pues el par craneal 1 estaba normal bilateral, el 3, el 4 y el 6 también normales, no tenía alteración de los movimientos oculares. Y no tenía tampoco pues nistagmus espontáneo. El par craneal 5 también normal, conservado en las 3 ramas exploradas.
En el paracraneal 7 también podemos ver movimientos faciales respetados, simétricos, con buen cierre ocular y buenos movimientos del frontal y de los músculos masticatorios, del bucinador. Nos fue evidente una parálisis facial. El par craneal 8 por la Riney y Weber lo mencionaban como normales. El par craneal 9 y 10 también normal, simétrico, con reflejo nauseoso presente y movimiento de las cuerdas vocales simétricas también. El 11 igual sin aparentes lesiones. Y el 12 también respetado. El cuello era un cuello cilíndrico simétrico, no se palpaban adenomegalias y tenía la tráquea anterior, estaba móvil, palpable, sin alteraciones. ¿Tienen alguna duda de la exploración física? ¿O alguno se atreve a dar una impresión diagnóstica con la exploración física que acabamos de presentar? Aquí, por ejemplo, digo, algo que me llama la atención es que la prueba de diapasones está normal, siendo que refiere a la hipoacusia, o diciendo de paso que la egofonía generalmente es un síntoma asociado a hipoacusia conductiva. Por el proceso que tiene ahí, yo también esperaría que tenga un proceso, una hipoacusia conductiva, aunque bueno, los diapasones generalmente los exploramos en una frecuencia y no necesariamente va a ser significativo. ¿Le hicieron exploración vestibular? No, bueno, no está documentada. No podría ahorita decir cómo salió. Creo que cuando ingresó a urgencias sí se le realizó y salieron negativas las pruebas vestibulares, pero no están documentadas, pues. Ok, digo, más que pensar de que esto es como un examen y que tiene que ser un caso perfecto, pues es igual, y tú nos puedes ayudar un poquito en ayudarnos a pensar qué sería lo esperable, sobre todo por la semiología del vértigo que tiene, porque pues sí nos puede orientar un poquito en el diagnóstico. Digo, yo sé que yo pasé por esos casos y a veces no te acuerdas hasta que estás ahí parado, no pasa nada. El chiste es tratar de, entre todos, poder integrar un poquito más de información, que nos den más datos. ¿Tú cómo esperarías o a ti cómo te parece que estaba la exploración vestibular? ¿Tenía nistagmus presente espontáneo, solo evocado? Estaba normal y de hecho salieron negativas, también incluso Romber y Fukuda. El vértigo, el paciente lo presentó y sí lo refería, pero llevaba no puedo decir en tiempo cuánto, pero ya no había presentado vértigo cuando llegó con nosotros. Pues. Sí fue parte del padecimiento, pero no era un síntoma en ese momento, pues. Ok, y en el Fukuda, entendiendo un poquito qué es esa maniobra que el paciente cierra los ojos y empieza como a marchar, ¿tú qué habrías esperado? ¿Que hubiera algún giro? Yo cuando a la exploración sí hubiera esperado que tuviera un poco de lateralización hacia el lado izquierdo, pero no presentó. Ok, muy bien. Sería todo por mi parte. No sé si alguien tenga alguna duda o quiera participar, y si no participa nadie, pues vamos con los estudios de imagen. Creo que sí preguntaron algo, doctora. Preguntan sobre el Head Impulse Test y salió negativo. Igual el Head Shake y el Dix-Halpic. Ok, aquí, por ejemplo, que el Head Impulse Test esté positivo o negativo, ¿de qué nos hablaría? Por ejemplo, que esté positivo, nos orientaría a buscar que si fuera central o periférico. Un Head Impulse Test positivo te hace pensar que es central o periférico el vértigo. Head Impulse periférico. Exacto. Entonces, cuando sospechamos patología de nervio periférico, es importante hacerlo. Digo, este no es tanto el caso, pero en los vértigos agudos, porque
puede orientarnos de patología del sistema nervioso central. ¿Ok? Así es. Muy bien. ¿Alguien tiene una impresión diagnóstica que le gustaría mencionar o seguimos adelante? Bueno, creo que nadie. ¿Les gustaría pedir algún estudio para saber qué es lo que tiene el paciente? Digo, aquí algo que hay que mencionar es que, digo, uno, ¿qué estudio se pediría? Y dos, que ya tiene un estudio previo que... Así es. La Digo, tomografía. ahí sí me interesa la opinión del doctor Sarda, pero, pues digo, si ya viene con una TAC simple, pues yo ya le pedí una resonancia, yo no la contrastaría. Pero tal vez si me hubiera llegado a mi consultorio de primera, yo hubiera optado por una TAC simple, perdón, una TAC contrastada. ¿Por qué? Porque, digo, no sé el diagnóstico, pero sospecho un proceso ocupativo a nivel del oído externo. Tal vez hubiera empezado con una TAC contrastada de oídos. ¿Usted qué opina, Doc? Pues bien, o sea, de acuerdo. Yo creo que hay que hacer un ataque. Fíjate que dentro del abordaje, a veces, de hecho, hay una primicia desde el punto de vista de imagen que casi siempre aplica, aunque también se puede hacer, que es que si tu tomografía de oídos necesita contraste, hazle resonancia. Normalmente, pero no siempre se aplica. O sea, si lo que hay en tu hospital es TAC, pues una TAC contrastada está bien, ¿no? Si tiene uno los dos recursos, lo ideal sería una TAC de alta resolución que te aporta cosas muy valiosas y por otro lado, pues hacer también la resonancia con gadolinio en caso de que se necesite contraste, porque igual y a lo mejor la TAC simple es suficiente y con eso se resuelve, ¿no? Claro. Habría que ir viendo, sí. Muy bien. Claro. Doctora, bueno, ¿alguien tiene duda de la audiometría? Sí, se le realizó audiometría, está en parte de los estudios que le solicitamos. Voy a continuar. Solicitamos exámenes de laboratorio generales, están normales, y una audiometría. El oído derecho, pues normal, con una ligera curva de hipoacusia que pues llega a ser hasta severa en agudos, de tipo neurosensorial, pero el lado izquierdo fue el que pues nos llama mucho la atención porque solo presenta restos auditivos de componente conductivo. Y la logoaudiometría pues sin respuesta a máxima intensidad. Y aquí podemos ver que el Weber y el Riné nos fallaron. Exactamente. ¿Y cómo los esperarías encontrar? El Weber estaría realizado a la izquierda, que es el sitio de lesión, y el Riné estaría negativo, que es conductiva. Pues sí, digo, eso de los restos auditivos con componente conductivo. Se parecía ser una mixta, pero... Me hace pensar que es neurosensorial, ¿eh? O sea, digo, que tiene un componente neurosensorial importante más que conductivo. Digo, no entiendo bien esa interpretación, porque si no, sería una hipoacusia conductiva con un gap de tanto. Sí. Así lo pensaría, digo, habría que ver la gráfica, pero digo, si es así como lo planteas, podría ser. Sí. Y vamos a comenzar pues con los estudios de imagen. Primero vamos a empezar con la tomografía simple de oídos y mastoides que se le solicitó por primera vez. Este es un corte axial, es comparativa. Este sobre el oído derecho, pues observamos una mastoides bien desarrollada, bien neumatizada, sin ocupaciones en su interior, con la caja timpánica libre, los huesecillos presentes íntegros, la membrana timpánica también, el conducto auditivo libre, la cápsula óptica sin alteraciones. Entonces es un oído normal. Y el oído izquierdo observamos una mastoides bien desarrollada con una lesión lítica expansiva, ocupando el oído medio y la mastoides con una extensión hacia el ápex petroso de la escámara temporal
tiene engrosamiento de la región temporal ipsilateral, compromete incluso también el conducto auditivo, lo comprime. Y voy a regresarle un poquito para explicar un poquito más. Hasta que se acabe puedo. No puedo. Ok, no puedo pausarla. No puedo pausarla. Bueno, también vemos que hay una disminución de la densidad ósea de la mastoides y tiene una pérdida de la cortical. Tiene un compromiso del foramen yugular y está ocupada la caja timpánica, rodeando de isodensidad tejidos blandos los huesecillos y la cápsula óptica aparentemente íntegra. Creo que voy a tener que como regresarle y volverlo a poner play. Si quieren comentar algo, doctor Sarda, ahorita le regreso y lo vuelvo a poner. Mira, ya se separó, no sé, se hizo más lenta, quién sabe. Ahí va. Sí. Pero bueno, llama la atención algunas cosas, ¿no? Lo que se veía en la exploración física, el conducto auditivo externo está obliterado o colapsado, que es la palabra que tú utilizaste. Se ve colapsado. Si se fijan desde la zona de la punta de la mastoides, la base del cráneo, hay múltiples áreas de esclerosis con disrupción de la cortical. Mira, desde ahí, desde la punta, está comunicado la zona de la base, la zona del agujero estilomastoideo, por detrás del agujero, por detrás aquí también la cortical externa, la zona de la yugular, como tú comentabas. Ve cómo está todo erosionado, sí, todo. Pero llama la atención, si se fijan, que no hay algo que parezca como si fuera un proceso ocupativo que estuviera destruyendo. De hecho, ahí fíjate los tejidos blandos superficiales a la escama del occipital. O sea, está la escama, los cortes un poquito previos. De hecho, la escama está también con solución de continuidad y hay aumento de volumen del área. Sí, si aquí. Eso es la zona de la parótida. Pero fíjate, ahorita va a ir subiendo, ahí está el conducto auditivo. Fíjense cómo el conducto auditivo externo no se continúa. De hecho, pareciera estar comprometida la articulación temporomandibular también. Está colapsado el conducto. Y luego, cuando vas hacia arriba, mira ahí, lateral, eso, ve las partes blandas ahí, preauriculares. Estoy seguro que el pabellón auricular estaba desplazado externamente. La escama está interrumpida por cambios muy semejantes. Yo ahorita ya tendría cuando menos una o dos propuestas de diagnóstico con lo que estoy viendo, pero pues sí, aquí de lo que llama la atención se ve áreas esclerosas con áreas de disrupción, cortical rota, afección de partes blandas. Los cambios afectan base del cráneo, conducto auditivo, articulación temporomandibular, la caja, incluso la escama, el occipital. Son cambios muy difusos. Hay que ver los coronales, me imagino que sí tienes. Tenemos unos coronales, doctor, pero lamentablemente no es la ventana que nos hubiera gustado. Es una pero está bien así. También se ve. Se ve pérdida de la grasa del parafaringio y sí se ve una isodensidad de esta región, y en la parte pues ósea, aunque no la podemos valorar muy bien, pues comparada con contralateral, pues, se ve una pues pérdida como de la anatomía de la mastoides y una disrupción de la escama del temporal izquierdo, un aumento de volumen de tejidos blandos del temporal ipsilateral. Y incluso creo al principio también se logra ver cómo envuelve un poquito la articulación temporomandibular del lado izquierdo. Okay. Y de hecho, fíjate cómo hay cambios, ojalá se pudiera detener, pero si se fijan, la interfase que existe entre el conducto auditivo externo y la parótida en el lado derecho es muy clara, y en el lado izquierdo todo está perdido.
Sí, es como cuando ve uno como si tuviera la otitis externa maligna, así como cuando tiene una otitis externa necrotizante, es una cosa semejante que se ve, pero en esto pues es mucho más que una otitis externa, ¿no? O sea, es mucho más lo que estamos viendo. Pero son cambios semejantes, como que los cambios, los cambios que están en el hueso se han minado hacia los tejidos blandos, por debajo del conducto, por fuera, por arriba, hay caja, base de cráneo, hay una cantidad de cambios muy importantes. No Y sé, yo no quiero dar todavía diagnósticos, o si quieren que yo diga más o menos qué me parece, pues lo puedo decir, pues, pero mira, esos son cambios comparativos, ve cómo se ve un lado con el otro, qué impresión. sí. Ujú. Pero ¿esta es la misma TAC o es otra? La misma, nada más que no, sin comparar como el oído derecho y oído izquierdo, sino una simple ventana, pues las dos mastoides. Está impresionante esta. O sea, esta imagen así comparativa está bárbara. Mira. Sí, sí, como comenta, desde la punta se puede observar esta Sí, pues y ahí puedes pérdida. comparar con el otro lado, ve cómo está Ajá. toda la base del cráneo, el conducto auditivo externo, la ranura digástrica, el estilo mastoideo, la base del cráneo, la cortical interna, la cortical externa, la caja. Está bárbaro. Sí, está Sí. bárbaro. Pues no sé si a alguno de mis compañeros de los otros hospitales les gustaría dar una impresión diagnóstica con lo que llevamos de los estudios de imagen, o las siguientes imágenes son de una resonancia magnética. Entonces, creo que sería bueno ahorita como hablar de los diagnósticos diferenciales solo con la tomografía y después podemos pasar a la resonancia. ¿Quién se anima, muchachos? ¿Alguien piensa que esto es tumoral? ¿Les parece que podría ser un tumor? Por ahí ya alguien puso que un osteosarcoma. Fíjense que, o sea, decir estrictamente que un osteosarcoma es un poquito complicado. Yo pienso que no, pero descartarlo absolutamente tampoco es tan fácil. Normalmente el osteosarcoma es hacia la zona de la unión entre el temporal y el esfenoide, esa sutura es la que es muy común, donde se puede dar, y normalmente no se ven cambios tan difusos, sino que es algo más localizado y se efecto de masa con matriz condroide. Creo que es poco probable que sea, pero bueno, es una de las... Dice, por las lesiones líticas habría que descartar. ¿Qué más pusieron? Ya no vi. Patología maligna como rabdomiosarcoma. Un rabdo también, pero fíjense la extensión de los cambios. Está por dentro, está por fuera. ¿Se fijan? Uh-huh. Sí, no, sí. Que contrasta un poco con la clínica que de inicio tal vez parece un proceso ocupativo o expansivo, pero pues ya las imágenes dan otros datos muy diferentes para que piensen. Algún día vi una imagen semejante en un niño que era una histiocitosis, pero también era una lesión que se ve francamente tumoral. Fíjense, si ustedes ven ahí, ahorita pónganle atención, y hay que ver si hay efecto de masa como tumor o nada más el hueso está a cambio. Fíjense cómo se ven cambios en el hueso. Pero dice uno, a ver, ¿está expandido? ¿Está deformado? Nada más está como deshilachado, como si se estuviera deshaciendo el hueso. ¿Se fijan? Así como, me lo imagino reblandecido, así todo aguadito. Como si luego lo estuviera desvitalizando, ¿no? Sí, más o menos, algo así. Sí, esa es más o menos la impresión que da con la visión general de lo que estamos viendo. Pero la clínica tampoco me apoya mucho a lo que estoy pensando, ¿eh? O sea, dicen, qué caray, casi no. Pero bueno, pues a ver. ¿Alguien más se le ocurre algún otro tumor? ¿Alguna otra lesión? ¿Alguna cosa? Igual traten de pensar como en algo diferente a los tumores sólidos, algo más que se les ocurra. Por ejemplo, fíjense, en patología primaria de hueso, por ejemplo, una displasia fibrosa,
La displasia fibrosa respeta cortical, esto no está respetada la cortical, ¿no? Por ejemplo, esa sería una de las cosas. Luego, enfermedad de Paget y esas cosas, las displasias óseas, pues tampoco, porque normalmente es un comportamiento diferente. Creo que hay pocas cosas que nos pueden hacer esto. Ahí como lo tienen detenido, fíjense qué bonito se podía ver la comparación de una mastoides con la otra. Increíble, ¿no? Y uno pensaría que debería traer síntomas intracraneales. Está impresionante. Muy bonito. ¿Alguien más o nos vamos a la resonancia? Ponen, Doc, osteomielitis, ponen como una posibilidad. Ah, pues yo creo que esa es una muy buena posibilidad. Yo creo que estamos obligados a descartar osteomielitis. A mí se me hace que yo en lo particular, desde el punto de vista de imagen, ahorita con lo que estoy viendo, creo que ese es uno de los principales diagnósticos a considerar. Si se fijan, inició con datos como si hubiera podido haber sido una otitis externa. Tenía otalgia, tenía parálisis facial, tenía hipoacusia, tenía una serie de cosas. Le dieron tratamientos y luego de repente estos casos así que medio los enfrían y todo, se pueden ir a un curso crónico, ¿no? Que esto podría ser perfectamente una osteomielitis del temporal y la base del cráneo, pues. A mí se me hace que sí hay que considerarlo. Aunque algo que no me va tanto, digo, sí me parece, Doc, pero esa erosión lítica que se ve hacia la escama es lo único que me hace, no sé, me hace un poco de ruido. Pues sí. Habría que ver, pues. Te lo acabo de poner. Habría que ver, pero pues sí. La osteomielitis también te puede hacer eso. Y lo que pasa es que se me hace que tiene mucho tiempo ya con esto, ¿no? Ya evolucionó. Lo raro son los síntomas, o sea, la clínica como que no apoyaba tanto, aunque bueno, tuvo su cuadro infeccioso, tiene antecedentes de diabetes, tiene, pues, bueno, algunas cosas. Pues vamos a la resonancia si quieren y vemos. Muy bien. ¿Tú tenías algún otro diagnóstico, David? Bueno, acaban de comentar metástasis. Pues bueno, eso siempre entra también. Sí, eso también. Pues también podría pensar en algo tipo, por ejemplo, como un mieloma, Doc. Ese tipo de lesiones, aunque pues esperaría más lesiones líticas en el resto del cráneo para pensarlo. Sí, y fíjate que la histiocitosis. vuelvo al asunto de la semiología. Fíjate cómo el hueso no se ve ni expandido, ni destruido, ni deformado, ni se ve efecto de masa, se ve nada más como si se estuviera deshaciendo. De hecho, me recuerda mucho a cómo se ve, por ejemplo, mucor en la TAC, pero a nivel de senos paranasales, obviamente. Sí. Se ve como si se estuviera deshaciendo, esa es la idea. Fíjense cómo se ve como se estuviera desmoronando ahí. Porque alguien diría, ¿de dónde está el vector? ¿Y de dónde a dónde va? ¿Dónde se origina? Pues está difícil, es nomás como que se está deshaciendo. Sí me doy a entender así, como, no sé, así. Pero bueno, va. Muy bonito. Ok. Entonces vamos a pasar a la resonancia magnética. Este es un T1 axial simple, donde podemos ver, pues, un comparativo con, bueno, voy a tratar de pausarlo, permítanme, déjame ver si puedo. Ok. Aquí, sí. Pues comparativo con el oído derecho, en el oído izquierdo, en la región mastoidea, vemos una lesión con isointensidad a parénquima cerebral, con un, pues, ligeramente, pues, hipointenso. En la región temporal, pues, se podría ver también como un aumento de volumen, también se ve isointensidad.
pues en el T1 simple no se ven realces, pero se ve una estrecha relación con el lóbulo izquierdo del cerebelo y pues con la fosa media también. Voy a continuarla, a ver. Y que compromete de igual forma como vimos en la tomografía el conducto auditivo externo. Aquí pues me parece interesante también que hay como si hubiera dos lesiones isointensas, un poquito más delimitadas hacia la región, pues hacia posterior y otras cercano a los tejidos blandos del conducto auditivo, pero igual pues parece ser como parte de toda una lesión que es un poco heterogénea y sin bordes bien definidos en su totalidad. Bueno, esos son los cortes nada más de la T1. Tenemos aquí el T2 axial con... Igual vamos a ver la lesión en el oído izquierdo, donde podemos ver... Déjenle regreso. Aquí, pues, que tiene también una estrecha relación con el lóbulo temporal izquierdo. Aquí un cambio de intensidad en lo que podría ser el temporal, el músculo temporal. Y hay una ocupación, pues, de la mastoides izquierda, un poquito hiperintensa en T2. No lo pude pausar, pero... Tenemos también un T2 flare en cortes axiales. Aquí vemos la lesión de igual forma en la región mastoidea izquierda. Hay un realce del músculo temporal y hacia la región de los tejidos blandos izquierdos. La lesión es hiperintensa comparada con tejido cerebral. Heterogénea, con también zonas hipointensas, mal definida, en una estrecha relación, como mencionábamos, pues con el lóbulo del cerebelo izquierdo, que colapsa pues nuestro conducto auditivo. Y aquí, de igual forma, como habíamos visto un poquito en el T1, pues una hiperintensidad un poquito más delimitada. Ya. En el coronal tenemos un T2, donde podemos observar en la región mastoidea una lesión heterogénea. Creo que no le puse pausa aquí. Pasa muy rápido. Okay. Aquí se ve compromiso. Incluso ahorita voy a intentar pausarlo en el momento de la articulación temporomandibular izquierda por isointensidad. Una lesión isointensa. Y se lo puedo pausar. Aquí. Bueno, no, justo en el momento no. Podemos ver aquí qué bonita la cóclea. Se ve comprometido el conducto auditivo. Es una lesión que pues no se alcanza a ver como en todo el corte, pero está ocupando pues oído medio y la región mastoidea, como en los demás cortes vimos. En este caso, pues en T2 no se ve tanto el realce como la veíamos en la parte axial, pero sí tenemos pues varios componentes heterogéneos de la misma lesión. Este es un T1
con contraste y supresión grasa. Aquí sí le voy a pausar. Ok, podemos ver cómo realza el contraste esta parte que es la de los tejidos blandos de la región temporal. Es como si fuera una, ya sea inflamación o que hay como tal infiltración de la lesión hacia esta región. Y podemos ver en la mastoides izquierda la lesión heterogénea que realza el contraste en alguna de sus, o bueno, más bien capta el contraste en alguna de sus porciones. Aquí, con pérdida de la interfaz hacia el lóbulo temporal y hacia el lóbulo izquierdo del cerebelo. Heterogénea, mal delimitada. Y con captación de contraste en ciertas regiones más que en otras, pues. Y vemos como también hay un realce en los tejidos blandos de la fosa pterigoidea. Okay. Y esto, este es un T1 contrastado con supresión grasa en cortes coronales. Aquí podemos ver en comparación con el lado contralateral, como hay también una captación de contraste en la región temporal cercana al parénquima cerebral, y hay también como pues una proceso inflamatorio de la paquimeninge con realce al contraste. De igual forma, en toda la lesión hay un poco de captación del contraste. Y, bueno, y aquí vemos las porciones, las heterogéneas, o sea, más bien las imágenes heterogéneas de esta lesión con algunas captaciones del contraste íntimamente relacionado con el parénquima cerebral. Okay. Y bueno, en esta es una sagital T1 contrastada con supresión grasa. Esta quiero usarla justo. Ay, no puedo. Y aquí vemos pues en la tumoración heterogénea en toda la región mastoidea con relación hacia fosa media y fosa posterior, y que también tiene una relación con la articulación temporomandibular hacia anterior. Realza el contraste, pero sigue siendo heterogénea, en algunos sitios no es captante del contraste. Y por último tenemos un corte axial en un T2 pesado, para ver pues si no tiene alguna relación el nervio vestíbulo coclear con la lesión que estamos viendo. Cual podemos ver que está respetado. ¿De acuerdo? Y pues son todas las imágenes. No sé si gustan que me regrese algún corte e intentamos detenernos en el sitio que quieran analizar con más profundidad.
Aquí me gustaría preguntar, por ejemplo, ok, ya tenemos la tomografía y ahora tenemos la resonancia. ¿Qué podríamos concluir que la resonancia nos dio más? O sea, que, por ejemplo, para los que pensaban en tumor, ¿les dio datos para pensar en tumor? Para los que pensaban en alguna otra cosa, ¿les dio datos? O sea, ¿qué podemos obtener? O sea, ya hiciste una descripción detallada, pero ahora, ¿qué obtenemos? O sea, ¿qué impresión nos quedamos? Por ejemplo, yo les diría, ¿dónde creen que está el epicentro de todo esto? ¿Dónde se originó? Eso es interesante, o sea, ¿qué estructura está en el centro? O sea, ¿por dónde pudo haber empezado esto? Porque bueno, o sea, ya nos dimos cuenta que está muy extendido. Pero, por ejemplo, hay un coronal, no sé si pudieras poner el coronal T1 que había, con ese, con supresión grasa S. Muy bien. Hubo un momento que te detuviste en el conducto aditivo externo. Ok. Voy a tratar de ponerme ahí. Allí, Aquí. se fijan, vean, comparen el conducto aditivo externo del lado derecho y vean el conducto aditivo externo del lado izquierdo. Hablaban de que estaba colapsado. Ahí efectivamente se ve colapsado. Ahí alguien dice, bueno, pones el otoscopio y no ves nada para adentro. Me imagino, ¿no? Y fíjense cómo desde aquí se va hacia arriba, hacia la zona de la escama y los tejidos blandos superficiales y un poquito del hueso. Y desde ahí también hacia abajo está, seguramente a través de las fisuras de Santorini, se va hacia la parte baja, ¿sí? Un poquito hacia la zona de la parótida. De hecho, sabemos que está tomada la articulación temporomandibular que está adelante y también vimos la punta de la mastoides que está atrás. Entonces, si tú tratas de sacar cuál sería el centro de todo este relajo, puede ser el conducto aditivo externo. Sí, o sea, como tratando de decir, a ver, ¿dónde está el centro? ¿Cuál es el epicentro? ¿De dónde viene? O sea, tratando de ese tipo de cosas, de repente nos valemos los radiólogos, ¿no? Así como tratando de decir, a ver, de cuál es el origen cuando tienes algo tan extenso como esto. Se me hace que podría ser más o menos por ahí, porque si te fijas, está afectado el espacio parafaringeo, el conducto aditivo externo, tejidos blandos superficiales, la parótida, la articulación temporomandibular, la punta de la mastoides. O sea, está bien extenso. Entonces, dicen, ching, pues el origen. Ahora, siguen viendo, sí les da la impresión que hay algo que está expandiendo, hay un tumor, hay un origen. O sea, son preguntas interesantes por resolver, ¿no? O, por ejemplo, a ver si quieres una de las secuencias previas. Vean esto, eso que tenías ahorita está impresionante. Pero esa última, mira, allí vamos pasando, pero bueno, sigue otra. Creo que era otra más, ¿no? O ya no. ¿Ahí? Esa. Fíjate, vean la punta de la mastoides del lado derecho y vean la del otro lado. Hombre, ve nomás es la diferencia. Pues ahí efectivamente pues, está tomado agujero estilo mastoideo, ranura digástrica, la inserción del digástrico, muy probablemente la parte alta del esternocleidomastoideo. ¿Qué nomás cuesta todo esto? Entonces, ahora la pregunta es, fíjense, comparen un lado con el otro y no se ve tan deformado. Está la lesión ahí, pero la única parte que sí dice uno, los tejidos blandos de la región del escama, lo que el doctor David decía, que se veía ahí como una lesión lítica con esa zonita y es así que dice uno, ay caray. Pero lo demás, híjole, está muy interesante. Había otra secuencia previa, a ver, vamos viendo, ¿no? Y también, por ejemplo, para pensar, perdón, en una, por ejemplo, una lesión sólida, pues uno esperaría que tal vez la hiperintensidad en T2 fuera mayor, ¿no? Y la captación del gadolinio tal vez. El gadolinio está súper intenso, ¿eh? O sea, sí, captó durísimo. Estas que están viendo son con supresión grasa. Entonces, toda la grasa está suprimida. Eso se supone que es pura captación. Mira, ve junto a los pterigoideos, se va también incluso al espacio masticador, se va al espacio parafaringio, a la parótida. No, está bravo, sí.
Entonces, A ver, esa, vamos viendo tantito hacia abajo. Este es de esos casos que dice uno, chin. Mira, ahí cómo se ve lo que decía el doctor David en las previas de ahí de esa zona, está impresionante. Y lo vamos más hacia abajo. Otra más. Ve el conducto aditivo externo. Ven, ahí está parte del techo del conducto. Se alcanza a ver parte de la punta de la mastoides. Y nuevamente, fíjate cómo el borde posterior está bien definido. O sea, hay muchos cambios, pero ve el cerebelo, ve la meninge, todo eso está más o menos bien. Dicen, ah, qué caray. Mira, dame otra más abajo. Vean esto, vean hacia el espacio parafaringio. Luego, junto está el pterigoideo externo. El pterigoideo, si te fijas cómo va de la pterigoides hacia el cóndilo mandibular. Ahí está el pterigoideo. Pero si te das cuenta, ve el reforzamiento por delante y por detrás. Ve qué impresionante está todo eso. Eso está extendiendo hacia el espacio, obviamente hacia el espacio masticador. Compárenlo con el contralateral. Nomás hay que darse cuenta cómo está el otro lado, ¿vean? Hijo, no, está espectacular. Yo, bueno, mejor no, ya iba yo a decir más cosas, pero no, si quieren, sigan. Okay. Ya le cambiamos. ¿Cuál otra quieren? Yo ya no tengo mucho más que decir, ¿eh? O sea... ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren ver algún corte? Que nos detengamos en alguno de los cortes para ver bien la lesión. ¿Ya tienen alguna impresión diagnóstica? ¿O continuamos con los hallazgos de la cirugía? Lo metimos a operar. Fíjate que yo lo único que diría es que tristemente el estudio se hizo fundamentalmente de cráneo. Hubiera sido muy interesante incluir un poco más de cuello. Sí. La verdad es que hubiera sido muy bueno hacer un poco más abajo. Así como que se queda uno con ganitas de seguir un poco más abajo. Sí, sí. Pero bueno, pues ni hablar. Pero se ve lo que se tiene que ver. Bueno, creo que vamos a continuar. Si de todos modos quieren que posteriormente nos regresemos a ver otra vez las imágenes, lo hacemos con mucho gusto. Okay. Lo metimos a cirugía el día 18 de octubre, le hicimos una mastoidectomía radical izquierda con descompresión del nervio facial y se le tomó una biopsia incisional del tumor que encontramos en el oído izquierdo. Se hizo una incisión retroauricular en C. Ulstein y cuando levantamos el colgajo de Palva encontramos esta lesión. Esta se mandó a un transquirúrgico y ya posteriormente se hizo pues el fresado de las celdillas mastoideas encontrando tejido blando de la misma característica. Esto era como blanquecino, un poquito rosáceo, sangraba bastante y estaba ocupando todas las celdillas, la caja timpánica envolvía los huesecillos, se logró quitar lo más posible, sin embargo ya para encontrar el canal semicircular lateral, ya no pudimos retirar más porque empezó con un sangrado importante en el cual pues se tuvo que hacer hemostasia y cerrar al paciente. Encontraron de igual forma en hallazgos también exposición de las meninges, pues sobre todo en la región de la escama. No había salido de líquido cefalorraquídeo, solamente pues las meninges expuestas, no infiltradas por lesión tumoral. Y también se encontró pues dehiscencia de la segunda porción del nervio facial, la rodilla. Se hizo una descompresión del nervio facial y se mandó, como les comento, un transquirúrgico que nos comentaban que tenía tejido epitelial positivo para malignidad, que requería pues mayor estudio de la pieza anatómica. Yo aquí tendría una pregunta. Sí. ¿Cuál fue el objetivo de la cirugía? ¿O cuál fue el planteamiento para meterlo a quirófano? Cuando llega el paciente y vemos la resonancia magnética, su médico tratante sí consideró como opción diagnóstica una tumoración.
Entonces, la decisión de realizar esta cirugía fue para tomar una biopsia, pero también pues liberar un poco la ocupación de la mastoides, ver que no tuviera infección concomitante. Y pues sí, cuando estaban ya en el procedimiento quirúrgico, las lesiones sí parecían ser tumorales y por eso decidieron hacer el transquirúrgico. Ok, y yo tengo una duda. Entonces, ¿cuál fue el beneficio para el paciente del procedimiento? Tener un diagnóstico, porque sabemos que pues el paciente ya cuando llegó con nosotros no tenía alteración de ninguno de los nervios craneales, incluido el facial. Sí tenía su hipoacusia, el cual pues no es como que podemos resolver porque tendríamos que haber retirado pues toda la lesión y no era posible por la extensión de la misma, pero pues sí un diagnóstico. El paciente llevaba un año sin tener un diagnóstico como tal, pues. Y no sé, en tu opinión personal, ¿te parece que el hacer la mastoidectomía tan extensa, una incisión tan extensa para un fin diagnóstico, es algo, digo, te parece en el sentido de que era necesaria una cirugía tan extensa para diagnóstico? No, para el diagnóstico no. Creo que como tal la decisión de haber realizado una mastectomía radical era con la finalidad de poder pues eliminar en caso, o sea, en la sospecha de que también hubiera una infección concomitante, pues eliminarla. Pero o sea, inicialmente nada más como toma de biopsia, pues sí pudo haber sido algo, pues una cirugía menor, pues. Ok, bueno, ahorita volvemos a este tema. ¿Cómo le fue en el postoperatorio el paciente con el facial? Sí, sí salió con parálisis facial. Esta es la valoración postquirúrgica inmediata. Y al paciente lo hemos visto en una valoración posterior, en la consulta externa y aún persiste pues con su parálisis facial. Entonces, ¿la cirugía tuvo éxito para eso? No, la sintomatología no, Ok, pero creo que okay, sí es importante. Aclaro que se los hago en crítica constructiva, porque la finalidad de las sesiones es como entender los casos para un actuar correcto. Entonces, generalmente cuando vas a tratar una patología, antes del tratamiento, ¿qué es lo que tienes que tener? El diagnóstico. Me parece un poco criticable el hecho de plantear una cirugía como una mastoidectomía cuando no se está seguro del diagnóstico. Vamos a suponer, se sospechaba que era una patología maligna, el médico cirujano en el transquirúrgico se lo confirman, entonces, sea cual sea la patología maligna, una mastoidectomía de la magnitud que sea no le va a solucionar el problema. Ya se tendría que valorar si se le quita si se le quita el hueso temporal completo, lo cual en muy raros casos lo hemos hecho. He visto una, digo, no soy alguien con tanta experiencia, pero me ha tocado verlo una vez y probablemente su tratamiento no será quirúrgico si es maligno. Entonces, otra cosa, si tienes un parálisis facial en el entorno de un tumor maligno, pues es porque ese nervio está infiltrado por un tumor maligno. No digo exactamente que este sea el diagnóstico. Sin embargo, a lo que voy que pues es importante siempre analizar la intención de la cirugía y el por qué dictan una cirugía. Estoy de acuerdo que necesitan una biopsia, sin embargo, pues tienen en la región temporal algo muy accesible que con una incisión de no sé, máximo 3 centímetros, 2 centímetros lo pueden arreglar y me parece criticable en cuestión de pronóstico hacia el paciente y empeorar la respuesta al tratamiento, llevar una cirugía tan extensa que la verdad no sirvió, digo, para la biopsia sí, pero de ahí en más el resto del tiempo quirúrgico no tuvo un impacto positivo para el paciente. Eso sería mi crítica constructiva a su caso. Si me permite una opinión, doctor. A sus órdenes, doctor. ¿Cómo está? Habla el doctor Gobea. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Para todos. Oiga, estoy en desacuerdo con usted. A ver, dígame, lo escucho, doctor. Sí.
Sí, gracias por sus comentarios. Realmente es una patología que amerita una exploración quirúrgica y como el cirujano lo consideró, necesitaba una exploración amplia en busca de cualquier dato. Puede ser hasta tejido linfoide, por ejemplo, ¿no? Ganglios. Todo lo que pudiera involucrar el tumor, pues. Y, bueno, Doc, con todo respeto, mi comentario sería que no es una zona para buscar ganglios. Los ganglios se pueden buscar extendiendo el estudio a cuello, y el tener ganglios o no modificaría el diagnóstico ni el proceder. Aquí lo importante es obtener una muestra del tejido, y en la zona de la mastoides no se va a encontrar información adicional, incluso pues no es necesaria una exploración porque no se van a aportar más datos de los ya obtenidos. Ajá. De hecho, fíjense Ajá, que, a ver. perdón Ajá. que me involucre, Adelante, pero, Lalo, adelante. pero fíjate que yo no tengo para nada experiencia quirúrgica, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor el diagnóstico estaba en el conducto auditivo externo, ¿no? Así que si el objetivo era tener del diagnóstico histopatológico, porque pues sí, estaba muy difícil, por imagen estaba muy complicado, pues a lo mejor en el conducto, yo creo que en el conducto había información suficiente, eso creo, ¿eh? O la zona de escama, a lo mejor con fines de, incluso a lo mejor hasta para después planear una cirugía extensa, o si es quimiosensible o radiosensible, o en caso de que hubiera sido una infección, ver si es, pues si hubiera sido una osteomielitis, como a mí en la TAC me parecía, pues bueno, entonces dice uno, bueno, pues le dan su antibiótico, etcétera, ¿no? Pero, no, o sea, apoyando la idea de ser inicialmente conservador y luego a lo mejor después ir por todas las canicas, ¿no? No sé, esto es una opinión de un radiólogo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Lalo. Fíjate que el diagnóstico ya en el trans ya se había logrado. Ah, ok, ya lo tenían. Ah, ok, entonces ya. Sí. Muy bien. Y bueno, yo preguntaría, siendo que el diagnóstico estuvo en el trans, ¿qué beneficio les otorgó la exploración? ¿Qué información encontraron que va a modificar el tratamiento para el paciente y dio información adicional esa exploración, adicional a la biopsia? Es total criterio del cirujano, doctor. Él No. consideró una mayor extensión, una Muy bien. mayor precisión ahí de tejido. Siempre en los transoperatorios resulta que tienen una sospecha diagnóstica y es un patrón, no sé si sea en su hospital, en el nuestro sí. Entre más muestra envíe, ellos consideran que pueden hacer más procesos ahí histopatológicos, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de entender y respetar una decisión de un cirujano, que se puede extender todo lo que quiera, porque un cirujano no significa que va a ser mínima cirugía o máxima cirugía. Es lo que él considera que necesita explorar, pues. No sé cuál es la crítica en ese sentido, de que sea mínima o máxima cirugía. No. Es el escenario en ese momento de quien tiene enfrente la cirugía, pues. No es en ese sentido, doctor, es en el sentido de que los residentes entiendan la importancia de planear una cirugía y saber cuáles son los alcances de esta. ¿Es una biopsia incisional? Perfecto, se hace una biopsia incisional. ¿Se necesita inmunistoquímica? Perfecto, se obtiene 1 o 2 centímetros más de tejido para la inmunistoquímica. Simple y sencillamente, no lo entienda que es como poner en duda el criterio del cirujano, simplemente estamos tratando de apegarlos a cómo se hubiera actuado en este caso, actuando como se hace en los tumores malignos, simple y sencillamente. Sobre todo. En nuestro hospital predomina la patología maligna, pues. Entonces tenemos toda esa experiencia, el 60% de nuestra cirugía, que son más de 1000 al año, estoy hablando de 600 oídos, son lo que nos permite haber aprendido de esto, doctor. Y sobre todo, que no tenga una segunda intervención o que el patólogo tenga algún argumento para no llegar a ese diagnóstico, ¿no? Digo, lo entiendo perfectamente, Doc. La experiencia en los hospitales de cancerología con respecto a las biopsias es que si es una biopsia, uno no se debe extender si no es por tejido. Usted ya me explicó que es por tejido,
entonces Ajá. no le llamaría exploración, simplemente se obtuvo más. Así es, así es. Ah, Ahí estamos de acuerdo, doctor. una biopsia No es, incisional, no es para nada una biopsia, pues. sí, una Siempre biopsia incisional del tumor, pues no perfecto. quiero hablar de experiencia, la decisión del cirujano en ese momento era ir más allá que una biopsia, ¿no? Ya sería entrar en redundancia si no es la finalidad de la sesión, doctor. Digo, Sí, prefiero quedarme ya sin comentarios con respecto a la decisión de su cirujano, ya que no sí. aporta una discusión nada a sus residentes. No, esto es para residentes. Muy bien, Solamente que ellos se formen pues una idea de dos cirujanos que se enfrentan a estos casos, que nos escuchen hablar, doctor, y que tomen lo bueno y lo malo, ¿no? muy bien, bueno, Sí, entonces, siendo así, honestamente, lo que creo que se habría hecho es simplemente una biopsia incisional, tener el tejido, esa habría sido mi decisión personal, doc. Respetable la de ustedes. Hola, exactamente. buenas noches. Fue la decisión del cirujano. Excelente, doc. Independientemente de mi decisión o de su decisión, fue una decisión que se presentó cuando está frente a esa situación. Excelente, Doctora, doc. ¿alguien quiere opinar? Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy la doctora Yasmín Gutiérrez y quería comentar nada más algo al respecto. Bueno, yo quería comentar en primer lugar que para intervenir a un paciente en primer lugar, pues se planea una cirugía, sin embargo, pues se le hace firmar un consentimiento informado, entonces se le tiene que exponer el procedimiento pues lo más amplio posible o hasta las peores consecuencias. Entonces, en primer lugar, el paciente pues sí está enterado del procedimiento, de las posibles consecuencias y acepta el procedimiento. Yo creo que no sería correcto indicarle o explicarle simplemente que sería una biopsia al paciente y que al final se tuviera que hacer un procedimiento más. Entonces, de manera inicial, pues considerar esto, ¿no? Que va desde que uno tiene que explicar hasta el proceso más grande al paciente. Y pues en segundo lugar también que durante el procedimiento quirúrgico las lesiones no aparentaban ser de un origen único, aparentaban ser lesiones aisladas, aunque con características muy parecidas. Entonces, pues si ya se está dentro de una cirugía con teniendo los riesgos quirúrgicos del paciente, porque requirió el paciente de valoraciones, pues por sus comórbidos, pues sería oportuno en ese mismo momento quirúrgico darle el mayor beneficio diagnóstico al paciente, que claro, se podía obtener quizá con una lesión inicial, pero si estamos viendo en ese momento las características de las lesiones que son pues distribuidas, independientes, que no se veían como una sola masa uniforme en varios sitios de localización, que igualmente por imagenología no nos quedaba claro el origen exacto de la lesión, pues por eso fue que se fue un poco más allá, a tomar un poco más de la lesión para tener el diagnóstico en un solo evento quirúrgico. Y pues más aún que uno está en el procedimiento quirúrgico y pues que en ese momento patología no nos da un resultado transquirúrgico en un minuto, sino que se tardan alrededor de una media hora y no va a estar uno ahí pues esperando a la anestesia del paciente, sino que pues se procede también a tomar en ese momento la pieza más grande para un diagnóstico definitivo. Pues sería realmente como esas variables que uno no puede controlar todo lo que nos impulsó a tomar esa decisión, doctor. Muy bien, doctora, respetable. Les puedo compartir que como subespecialista en cirugía oncológica de cabeza y cuello, mi experiencia es totalmente diferente a la que ustedes se encuentran. Digo, en cuanto a todas esas consideraciones, entonces simplemente yo difiero y total, son dos posturas diferentes desde dos puntos de vista diferentes. Es todo lo que... Sí, esto enriquece mucho, doctor. Qué bueno que usted mantenga su postura, la defienda, y nosotros tenemos pues los casos ahí a los que nos enfrentamos, ¿no? Excelente, es lo Sí, importante. y lo que me decía hace rato, que había que ir a cuello, es muy frecuente, doctor, no sé en su experiencia, como usted lo menciona, que encontremos ganglios retroauriculares por el abordaje transmastoideo amplio. Hay pequeños ganglios ahí retroauriculares de bastante utilidad. Muy bien, doctor. Digo, nos podemos llevar aquí una sesión entera, desde hablando de biopsia incisional hasta el actuar en un estudio transoperatorio, pero creo que ya estamos yendo más allá de la intención, entonces
Digo, con gusto podemos organizar una mesa redonda y lo podemos debatir y estaría encantado. De ahí en más creo que ya no estamos aportando, entonces yo seguiría Sí, tiene razón. Gracias. Solamente tomen lo bueno los doctores residentes y es muy padre el intercambio de opiniones. Lo Excelente. tomamos de una manera muy profesional, como siempre hemos sido, y gracias ahí por los comentarios a todos. Bien. Entonces, vamos a continuar. El paciente en sus citas subsecuentes me comentan que sí tuvo una mejoría de su parálisis facial. Y bueno, el resultado histopatológico, como inicial, pues es una neoplasia maligna intraepitelial que forma nidos y cordones con pleomorfismo celular moderado y secreción mucoide focal, y el patólogo decidió pues mandar la inmunohistoquímica como tal. Es una neoplasia maligna constituida por nidos y cordones irregulares, como les mencionaba, rodeados de estroma desmoplásico, que infiltra el tejido óseo en los cortes de las laminillas. Tiene células epiteliales atípicas de citoplasma eosinófilo con numerosas mitosis atípicas. Múltiples células con citoplasmas más claros, o sea, es un componente de células claras y membranas plasmáticas bien definidas. Entonces quedó como un diagnóstico histopatológico, carcinoma pobremente diferenciado, altamente sugestivo de metástasis de tumor con células claras, pero pues todavía queda pendiente la inmunohistoquímica. Y bueno, si no hay más comentarios por medio, vamos a comenzar con la revisión de la literatura. Oye, perdón, nomás una pregunta. ¿Dices metastásico de células claras? Así tal cual. ¿Ya hicieron revisión del resto del cuerpo? O sea, ¿tienen idea de dónde viene? ¿Fue riñón o alguna cosa de esas? Ya se le pidió los estudios de extensión, doctor, aún pendientes, creo están por realizarse, pues le pedimos una tomografía contrastada de tórax, abdomen y pelvis. Sí, pues sí. Y está pendiente, pues, que se tome ese estudio. En la radiografía inicial en su ingreso, la pulmón parece ser que no tiene lesiones, pero igual, pues, falta el estudio de extensión. Órale, sí, no, muchas gracias. Entonces no fue primario de conducto, es metástasis. Esa es la idea. De lo que puso el patólogo, sí, Ok. metástasis, pero pues está pendiente todavía, pues. Órale, sí, no, muchas gracias. No, usted, doctor. Bien, pues buenas noches, yo soy la doctora Priscila Mariscal, soy residente de primer año de aquí del centro médico y pues vamos a hacer una revisión, vamos a intentar irnos un poquito rápido para ya no alargar esto más, y pues en sí la revisión va a ser en general de tumores del hueso temporal, iniciando con las neoplasias benignas. Bueno, perdón, en general tenemos muchas neoplasias, como vemos en esta tabla, que ya sean primarios, de distintos orígenes, hasta metastásicos. Y conforme a esto, vamos a poder darnos una idea que a pesar de que ese tipo de neoplasias son muy raras, va a haber mucho tipo de estas. En cuanto a las benignas, vamos a iniciar con los paragangliomas, que va a ser la segunda más común del hueso temporal, y los glomos timpánicos van a derivar de la capa denticia del globo yugular, y el glomus yugular se van a originar del bulbo yugular. Y aquí pues lo más importante es que cuando tengan el origen según la clasificación, nos va a dar una idea de qué extensión tienen estos. Estas son las dos más utilizadas, que a pesar de que ambas son muy antiguas, son las que seguimos usando hasta este momento. Luego, más para contrastar un poquito estas dos, tenemos que el glomus timpánico, lo principal que va a ser muy característico va a ser un tinnitus pulsátil, una hipoacusia conductiva, y va a ser un hallazgo en la exploración física más que nada, porque normalmente no va a dar mucha sintomatología. Ambos se van a ver como masas sangrantes en el conducto. En cuanto al glomus yugular,
va a ser una presentación mucho más tardía y como su origen es en los nervios, va a dar más disfunción nerviosa de los pares craneales 7, 9 y 12. Por lo mismo, su hipoacusia va a ser neurosensorial más que conductiva y, pues como ya lo comentamos, ambos a la exploración se van a ver como una masa sangrante en el conducto, pero lo más importante son las características, que en el glomus yugular no se va a ver bien definidos los bordes a través de la membrana, solo se va a ver como una masa roja detrás de esta, a comparación de los timpánicos, que se va a ver completamente los bordes y se va a delimitar mucho mejor. Pues los estudios de imagen en el glomus yugular principalmente va a ser una imagen en sal y pimienta por la destrucción ósea que estos van a estar llevando a cabo. Los estudios complementarios van a ser las metanefrinas en orina, principalmente, que va a ser del 1 al 3% de los glóbulos yugulares, y pues tiene que ser mayor a 1.2, que es la cantidad en orina de metanefrinas diarias, que es normal. Los tumores del foramen yugular, que van a ser schwannomas del 9, 10 y 11. En cuanto a los tumores del par craneal número 7, van a ser schwannomas, ya sean intracraneales, intratemporales o incluso extratemporales, que el síntoma más frecuente va a ser la debilidad facial y va a ser una historia de una debilidad facial pero muy lentamente progresiva. Entonces el paciente puede referir que inició y que hasta un mes después fue empeorando y así, entonces por lo mismo no suelen buscar atención médica por lo lenta que es su progresión, que muchas veces ni siquiera se dan cuenta. La hipoacusia va a ser mixta, va a ser conductiva por el efecto de masa y va a ser neurosensorial por ya sea la erosión del laberinto o la compresión directa del nervio. En la exploración física va a ser una masa blanco-grisácea en la porción posterior de la membrana y siempre es importante hacer la exploración topográfica del nervio facial para ver si solo alguna de sus porciones están afectadas. Y en los estudios de imagen, lo principal va a ser ampliación del canal de falopio por una masa que va a seguir el trayecto, entonces al estar aquí va a ampliar el canal. En cuanto a los epidermoides, también conocidos como colesteatoma congénito, es porque se quedan restos epiteliales retenidos, entonces es muy importante que se distinga de los adquiridos, que son más comunes. La clasificación va a depender de dónde esté, ya sea oído medio, el área penigeniculada, el ápex petroso o el ángulo pontocerebeloso. Y conforme a esto, va a ser la clínica que nos va a dar, por ejemplo, pues en el oído medio, si se afecta el oído medio, ¿qué es lo que vamos a esperar? Hipoacusia conductiva y otitis media de recurrente, que a pesar del tratamiento no van a ceder o van a ceder parcialmente. Y en el área perigeniculada va a ser una parálisis facial que va a ser progresiva, pero sobre todo insidiosa, de que se presenta, luego no, y así, y aparte hipoacusia neurosensorial. En cuanto a los estudios de imagen, aquí se va a recomendar más hacer resonancias, que va a tener una intensidad que en T1 va a ser similar al líquido cefalorraquídeo, pero en T2 va a ser de moderada intensidad, que esto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial principal, que es el granuloma de colesterol, que ahí va a estar intenso, similar, tanto en T1 como en T2. Y aquí igual vemos más estudios de imagen, sin y con contraste, y distintos cortes para ver la comparación. En cuanto a los granulomas de colesterol, van a ser masas benignas, van a estar muy bien localizadas, quísticas, y van a estar en el ápex petroso. Hay distintas teorías. Básicamente, la primera teoría del vacuum obstructivo es porque al quedarse ahí atrapada sangre, va a comenzar a hacer un sistema como si fuera de vacío, de presión negativa, y eso nos va a llevar a esta destrucción. Y en cuanto a la segunda teoría de Jacquet-Nanchot, es que la progresión va a ser porque se va a exponer la médula ósea y esto va a dar sangrado. La clínica, lo más general que va a haber es que los pacientes van a estar asintomáticos y cuando presentan síntomas
Suele haber una hipoacusia, tinnitus, hipofunción vestibular, debilidad facial y neuropatía del trigémino. Lo más importante de la imagen es que va a ser patognomónico, que en T1 y en T2 va a haber un incremento en intensidad, y en la TAC, pues como vamos a delimitar mejor las zonas óseas, vamos a ver una masa expansiva que va a tener una erosión. Igual aquí podemos ver un ejemplo de cómo se vería, y aquí también podemos ver la lisis ósea que está causando. En cuanto al encefalocele y fístulas del líquido cefalorraquídeo, van a ser por una disrupción del tegmen. Entonces esto va a dar una herniación, ya sea hacia oído medio o hacia mastoides, que puede tener muchísimas causas y puede ser pequeña o grande. Y pues la clínica va a ser similar a una fístula en otro lugar, pues va a ser la fuga, la rinorrea, y hay infecciones recurrentes de esa zona. En cuanto a los tumores malignos, que aquí es donde más nos vamos a enfocar, debido a que nuestro paciente es el diagnóstico que tenía, van a ser neoplasias muy raras. Van a ser de 0.8 a 6 por 1 millón de habitantes, y solo el 0.2% de los cánceres de cabeza y cuello. Lo más común es que sea invasión directa de la piel adyacente, ya sea parótida o carcinoma cutáneo del conducto. Aquí podemos ver unos ejemplos. Los más comunes va a ser carcinoma escamoso, de células basales y adenoide quístico. Esos van a ser los 3 más comunes. El carcinoma de células escamosas va a ser la neoplasia más común, como ya vimos en la diapositiva anterior, de 40 a 60 años. Su diseminación principal va a ser longitudinal, por la resistencia que da el conducto, se va a expandir hacia oído medio, y si es radial va a ser por el foramen de Huschke. La clínica va a ser prácticamente una otitis externa crónica, y que a pesar del tratamiento indicado, no mejora básicamente nada. Se va a ver como una masa en el CAE y va a tener una imagen aperlada. Va a dar una hipoacusia, en este caso conductiva, por el lugar donde se ubica. También puede dar una masa parotidia, y también se tienen que explorar pares craneales porque suele haber paresia. Igual la estadificación se va a dar con el TNM. También tenemos el cordoma, que a veces se va a originar directamente del clivus y progresivamente va a destruir la base del cráneo. Entonces va a dar cefalea con disminución de la agudeza visual y déficit de los pares craneales. Este deriva de los restos cartilaginosos embrionarios y va a residir cerca del ápex petroso. Son muy raros y se va a asociar a estos síndromes, que básicamente va a dar diferentes tumores benignos, pero con alto potencial a malignizarse en diferentes partes del cuerpo, y va a ser de los 30 a los 50 años. La clínica va a ser la disfunción de los nervios, y pues lo más común, como ya habíamos comentado, que daña mucho a las regiones óseas, van a ser masas cerca del ápex petroso, y va a tener clasificación en palomitas de maíz. En la resonancia se va a ver hipointenso, lo más común en T1, e hiperintenso en T2. Y aquí podemos ver la comparación de las imágenes y cómo afecta a las diferentes porciones del temporal. En cuanto a los tumores metastásicos de hueso temporal, que van a ser menos comunes que los tumores malignos primarios, las generalidades es que va a predominar en el sexo masculino, la edad promedio es de 59 años, y va a tener un mal pronóstico, pero más que nada porque va a estar tan avanzada la enfermedad que ya va a haber afectado muchos otros órganos. La incidencia es desconocida. La metástasis es rara, pero en general, si un paciente ya tiene un antecedente de algún síntoma, algún antecedente de malignidad, con síntomas otológicos principalmente subagudos, se tiene que descartar. El origen principal va a ser mama, pulmón y próstata, que los que tienen en común este tipo de cánceres que suelen preferir mucho llegar a hueso. Y otro como subclase es los tumores hematológicos, que también suelen metastatizar más a oído que las sólidas,
y van a ser infiltración leucémica o diseminación hematógena principalmente. La histopatología es que la mayoría de tumores que van a ser de metástasis se vio carcinomas de origen epitelial y el más identificado va a ser el adenocarcinoma, y si es de la patología primaria, es leucémica, se va a observar hemorragia subcutánea e infiltración de este tipo en las imágenes de patología. Las manifestaciones clínicas principalmente van a ser hipoacusia, parálisis facial y otalgia. De hecho, como vemos, es justo lo que tenía el paciente. Estas tres, hipoacusia, parálisis y otalgia, es con lo que principalmente llegó a quejarse a la consulta, y la duración promedio de estos síntomas es de 1 mes. Va a ser mucho menos común que el cáncer primario, y las partes más afectadas, según este artículo, fue la porción escamosa 23%, el nervio facial y el canal auditivo interno. Este otro artículo que publicaron en Laryngoscope nos habló que la parte más afectada fue la porción petrosa, seguida por la porción mastoidea. Y en este otro, en contraste, hablaba de la porción escamosa principalmente, y que también dañaba mucho el nervio facial. Asimismo, el conducto auditivo interno y el ápex petroso. El tiempo promedio de diagnóstico entre el carcinoma primario y la metástasis de hueso temporal fue de 22.5 meses, pero después de que se hacía este diagnóstico, lo más común es que la muerte se diera 3 meses después. Entonces, el pronóstico es pobre a pesar de la resección quirúrgica, que puede ser sin quimioterapia adyuvante o radioterapia. Nosotros también sospechábamos mucho de un primario de próstata, porque el paciente presentaba, él refería también que tenía hiperplasia prostática benigna, que hace muchos años se lo habían diagnosticado, pero había perdido seguimiento. Entonces, también parte del abordaje fue eso, pedirle tomografía que incluyera esta próstata, para descartar que no fuera ahí un primario, que aparte el cáncer de próstata suele no ser tan aparatoso como otros tipos de cáncer que nos podría haber dado manifestaciones antes de esto. Y pues en cuanto a los diagnósticos de los tumores, lo principal va a ser el diagnóstico definitivo, pues nos lo va a dar la histopatología. Y como abordaje previo, pues va a ser la tomografía, principalmente, que nos va a dar el efecto que va a causar en hueso, y en este caso en base de cráneo, para ver si lo está afectando, si está haciendo lisis, como vimos que suele dañar mucho toda esta parte, como en la tomografía que se veía básicamente desecho. Aquí vemos igual una tomografía normal, para darnos una idea. Y por último, la resonancia magnética, que nos va a ayudar a ver el efecto a nivel cerebral y meningio de las lesiones óseas del hueso temporal. Y estas son las referencias que utilizamos. No sé si alguien tiene alguna duda, quiera complementar algo. Bueno, si no hay más comentarios, queremos agradecerles por haber acudido a la sesión del día de hoy, y pues nosotros ya damos por finalizada nuestra participación. Muy bien. Muchas gracias, muy bonito caso. Sí, a ver si luego nos platican de dónde venía el primario. Sí. Claro que sí, doctor. Interesante, sí, creo que es importante saber de dónde era. Y bueno, gracias a todos. Cualquier duda o comentario, pues siempre estamos a sus órdenes. Y bueno, recuerden siempre que estas sesiones, lo interesante es que ustedes modifiquen su juicio clínico para que cuando egresen sea de provecho para ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.